o lo que entra rentable. Primero vamos a definir capacidad de producción. Es el máximo nivel de actividad de una organización, bienes o servicios que puede gestionar en un periodo de tiempo determinado. O sea, sencillamente, es decir, mira, tenemos una cantidad de producción que podemos hacer. Eso, si no conozco ese límite, entonces es posible que acepte órdenes las cuales yo no pueda, ¿cómo se llama esto?, atender de un cliente, y también al mismo tiempo es posible que tenga la capacidad muy alta y esté desperdiciando espacio, dinero, tiempo y todo. Entonces tenemos que saber específicamente cuál es mi capacidad en el sentido de poder satisfacer unas órdenes de unos clientes. La capacidad va a ser muy variable, dependiendo mucho de las máquinas utilizadas, los turnos de trabajo, las personas que hagan el trabajo con experiencia y todo. Entonces, precisamente, cuando hablamos de esa capacidad, tenemos un ejemplito aquí abajo, donde la persona está pidiéndole, dice que le va a pagar un seminario para que aprenda a ser más productivo y trabajar más. La persona tiene 3 computadoras al mismo tiempo, o sea que realmente está cargado el trabajo hacia una persona y quizás seguramente hay personas sin hacer nada. Entonces, igualmente, en la gráfica de la derecha vemos algo muy interesante. Tenemos 3 operadores que están enviando a un cuarto operador, que es el que está en amarillo. El que está en amarillo va a depender totalmente de los 3. Si uno de los 3 se retrasa, o sea, que tiene el poroché verde, el rojo y el azul, entonces va a afectar de forma significativa lo que es todo el sistema y sobre todo la operación de la persona de amarillo. Supongamos que estén ensamblando una computadora. Entonces, el del poroché verde realiza lo que es el CPU. El de poroché rojo, la pantalla, y el poroché pues azul, supongamos que es el disco duro. El que está en poroché amarillo lo que hace es que empaca. Supongamos que lo que va a hacer es a empacar ya la computadora lista. Si hay algún retraso de cualquiera de los 3, entonces el que está al final de la línea no va a poder realizar su trabajo. O sea, su capacidad de trabajo en esa empresa depende de todos. Pero si es de forma individual, entonces este último, del poroché amarillo, aún va a tener más problemas para poder satisfacer lo que es la necesidad específica de esa posición. Entonces, como ustedes ven, tenemos entonces esa parte. Ahí vamos a ver personas entonces que están sobre trabajadas, o sea, tienen muchas actividades y otras que no tienen nada que hacer. Y eso pasa en mucho trabajo. O sea, tenemos personas, actividades, departamentos que siempre tienen mucha actividad. Sin embargo, hay otros departamentos que están muy suaves, cogiendo los chilling, como dicen, bien, bien suaves, sin ningún tipo de presión, porque el tipo de trabajo es diferente. Si vamos entonces acá y vemos, seguimos por aquí, vamos a ver 3 sistemas diferentes. La empresa 1, la empresa 2, vamos a poner el numerito aquí para no equivocarnos, y la empresa número 3. Feo, pero se ve. La empresa 1 tiene una situación peculiar. El proceso A, supongamos que esa empresa fabrica carteras. Entonces, el proceso A, supongamos que es cortar los materiales. Entonces, el proceso A corta toda la parte de la cartera. Y el proceso B lo que hace es que ensambla y pega todo lo que sea cortado. Entonces tenemos 2 procesos. El proceso A, que es cortar las partes de la cartera, y el proceso B, sencillamente es unir todas las partes que se han cortado. Finalmente,
el cliente interno es el almacén o el empacador, supongamos. Supongamos que el cliente de ese proceso es el almacén. Vamos a poner el almacén para no tergiversar los asuntos. En este caso, en la empresa número 1, el proceso A, que es cortar los materiales, puede realizar 10 unidades por hora. O sea, puede cortar para hacer 10 carteras por hora. Y esas las envía al proceso B, que es unir, o sea, coser las partes ya cortadas. También la capacidad del proceso B es, en este caso, 10 unidades por hora. En este caso, como tenemos entonces ya una cantidad igual del proceso de corte de material, igual que el proceso de unión o coser las partes de la cartera, se van a entregar al almacén entonces, en este caso, 10 unidades por hora. Entonces tenemos entonces acá que mi proceso es óptimo porque puede entregar toda la cantidad necesaria y además los departamentos están trabajando de forma simultánea y no hay ninguna pérdida de tiempo. Eso es lo ideal. El óptimo es que todos tengamos la misma capacidad de producción. Pero en la empresa 2 pasa lo siguiente. El proceso A, que es cortar los materiales, tiene la capacidad de cortar 10 unidades por hora, pero el proceso B, que es unir esos materiales, solo tiene la capacidad de poder unir, coser 5 unidades por hora. Entonces, por cada hora de trabajo van a tener 5 unidades en inventario. O sea, yo entrego 10, pero como la capacidad del proceso B de ensamblar, de coser los materiales es menor, entonces cada hora voy entonces dejando 5 unidades sin realizar porque no tengo suficiente capacidad en el proceso B, que es de unir o coser las piezas. Por eso es que entonces solamente puedo entregar al almacén 5 unidades. En este caso, el almacén solo puede recibir 5 unidades por hora. Eso es lo que vemos normalmente en una empresa que tenga un proceso más rápido que otro. La cantidad que se entrega es la cantidad que se produce menor. El ritmo de entrega es definitivamente, pues, lo determina el proceso de menor velocidad. Entonces, la tercera empresa es al revés. Solo puede cortar 5 unidades por hora de las piezas de cartera. Por eso entrega al proceso B 5 unidades. No puede entregar más, porque solamente puede hacer 5. El proceso B, que es unir las partes, puede realizar, perdón, coser 10 unidades por hora. Como ustedes entonces pueden ver acá, aunque ese proceso B, que es unir las partes, tenga la capacidad de unir 10, solo puede entregar al despacho 5 o al almacén 5 unidades por hora, porque una cosa es la capacidad y otra cosa es lo que yo recibo. Si usted recibe solamente las partes para poder hacer 5 unidades, aunque tenga una capacidad de hacer 10, no puede hacer más de 5. Entonces ahí está el detalle. Entonces, en los últimos 2 casos, pueden ver acá que el proceso es totalmente fallido, porque solo puedo entregar 5 unidades al almacén y posiblemente los clientes externos se van a quejar porque no le entregan su producto a tiempo. A ver, me gustaría saber entonces, vamos a ver acá, pero a ver aquí en el próximo slide, lo llamados entonces cuellos de botella. Eso se llama cuello de botella cuando tenemos entonces un proceso que es más eficiente que otro y la capacidad entonces varía. Si la capacidad no es igual, entonces nos afecta de forma significativa. Tico, eh, voy a pasarle un video que tiene que ver con eso.
Se llama teoría de las restricciones. Hay una teoría que nos explica claramente cuáles son las restricciones a nivel de cuello de botella. Un segundito. Estoy buscando el video que lo tenía ahora mismo aquí. No sé dónde se metió. Un momentito. Ah, bueno, se me ha perdido el video ahora. Qué bien. Vamos a ponerle filtro. Un momento, que se vea. Que aquí está ya. So, vamos a ver este video y cuando terminemos vamos a hacer los comentarios precisos de qué vieron y de qué se trata la llamada teoría de las restricciones. Un momentito, por favor. Déjeme colocar entonces por aquí. ¿Qué es esto? Ok, entonces vamos a ver el video y luego entonces hacemos los comentarios pertinentes. The purpose of this demonstration is to visually show the impact that the theory of constraints and the principles of optimized flow can do for your business. I call it the oiled wheels approach to organizational improvement. A 1.5 liter bottle is filled with water, and in order to empty the bottle, all the water has to flow through this bottleneck. The demonstration covers 3 scenarios using 3 identical bottles, but differences in the dynamics of the flow. In each demonstration, please observe carefully what happens. Firstly, what happens in the bottleneck itself, the dynamics. Ok, vamos a ponerlo en español, que estaba en inglés. The purpose of this demonstration is to visually show the impact that the theory of constraints and the principles of optimized flow can do for your business. I call it the oiled wheels approach to organizational improvement. A 1.5 liter bottle is filled with water, and in order to empty the bottle, all the water has to flow through this bottleneck. The demonstration covers 3 scenarios using 3 identical bottles, but differences in the dynamics of the flow. In each demonstration, please observe carefully what happens. Firstly, what happens in the bottleneck itself, the dynamics of the flow through the bottleneck, and secondly, what are the dynamics in the rest of the system that is inside the bottle. Let's look at the 3 different scenarios. In the first demonstration, the bottle is overturned to allow the water to run out by itself. The clock starts when the bottle is overturned and stops when the bottle is empty. What do you expect to happen? It takes about 18 to 20 seconds for the water to run out at a rate of about 4.5 liters per minute.
Let's look at what happened. Firstly, in the bottleneck, the water started to flow, but it creates a vacuum inside the bottle. This vacuum caused the flow to stop momentarily and allow a bubble of air into the bottle. The air relieved the vacuum inside and caused an equivalent amount of water to flow through the bottleneck. This process repeated itself until the bottle was empty. It is a continuous repetition of stop-start flow. Secondly, inside the system, the result of the stop-start flow is turmoil inside the system. There's a lot of activity, but it does not increase the rate of flow. There are lots of unproductive conflicts, many internal processes that do not add value, and a system that becomes a captive of its own internal processes. It is a demonstration of the world of local optima. In the second demonstration, the bottle is overturned and then given a few good turns to generate a swirling motion. This generates a vortex that allows air to flow into the bottle while the water runs out through a swirling spout. What do you expect to happen? Will there be an improvement? Observe closely what happens in the bottleneck as well as what happens inside the bottle. It takes about 11 to 13 seconds for the water to run out at a rate of about 7.5 liters per minute. This is nearly double the flow rate of the first demonstration. What happened this time? Firstly, in the bottleneck, it took a second or two to get the water to generate the vortex. The vortex allowed the air in while the water ran out in a circling spout. The water and the air each had its own path, and this created continuous, uninterrupted flow through the bottleneck. Secondly, inside the system, all the water particles were aligned in the same direction and created a lined flow. Everything was subordinated to the generation of directional flow. This is a good demonstration of the theory of constraints in a physical flow environment. The third demonstration. A straw is now added to channel the airflow. The bottle is overturned and air is blown through the straw to clear all the water from the straw. The pressure from the blowing also starts the process of flow. Take note that the straw has reduced the capacity of the bottleneck. What do you expect to happen? The clock starts when the air is blown through the straw. It takes about 4 to 5 seconds for the water to run out at a rate of 18 liters per minute. This is about double the flow rate of the second demonstration and about 4 times the rate of the first demonstration. What happened this time? Firstly, in the bottleneck, the flow was super fast. It was stable, without interruption, and more than 4 times the rate of the first demonstration. Secondly, inside the system. The inside was characterized by calmness, stability, and absence of turmoil and pressure. Is it possible to have superflow within a spirit and culture of calmness? Yes, it is done by doing the right things right. The demonstration with the 3 bottles illustrates the following lessons. Firstly, in the 3 demonstrations, the bottleneck remained the same. It illustrates that the theory of constraints is not a process of debottlenecking the operation. It is a process of increasing the flow through the bottleneck. Secondly, if you follow the right approach, you can eventually get both superflow and a spirit of calmness simultaneously. In order to do this, you need to address the physical flow and the people aspects of the business simultaneously. Applying the principles of the theory of constraints and optimized flow can significantly improve your business. Entonces vamos a ver, ¿qué me puede más o menos explicar ahora
esa teoría, la teoría de las restricciones. Vimos el video, un resumen más o menos de lo que era esa teoría. A ver. ¿Quién levanta la mano? Tenemos por aquí a Victenia. Adelante, Victenia. Buenos días, profe. Según lo que pude ir observando, trataba de las tres maneras distintas de vaciar el agua de la botella. Usaron tres métodos distintos y el tercero fue el más rápido, porque como que lo ayudó a que saliera más rápido. Ok. Pero a nivel de una empresa, ¿qué te trae eso? O sea, ¿de qué experiencia tú puedes decir sobre la enseñanza que trae esa teoría? La enseñanza. Trabajo en equipo. Okay. Que una sola persona puede hacer un montón de trabajo, puede ayudarlo. Ese es algo, ¿verdad? Que nos impide perfectamente. Vamos a ver, eso está bien. Gracias, Victoria. Ok, entonces tenemos los llamados cuellos de botella. Lo que más o menos yo interpreto de lo que es el video es los métodos que utilizamos para que las cosas se fluyan con más facilidad. En la primera parte que se hizo, ustedes vieron que la botella duró una gran cantidad de tiempo para poder vaciarse. O sea, desde el punto que estaba lleno hasta comenzar a vaciarse duró mucho tiempo. La forma que lo hizo fue más lenta. Luego entonces inventó un método, esta persona, y dijo, mira, lo que tenemos acá es, en vez de hacerlo así, vamos a darle a rotar, a darle como un giro a la botella para que entonces baje, el fluido baje más rápido, en este caso, el agua. Ya entonces vimos después, buscando aquí la presentación un momentito. Luego entonces que se hizo eso, hubo otro método más de cómo vaciar la botella, que fue simplemente poder soplar. La persona sopló y con eso entonces le metió aire al sistema y por ahí entonces el agua bajó mucho más rápido. O sea, en sentido general lo que yo veo es que siempre hay un método por el cual ustedes pudieran realizar un trabajo más rápido. O sea, romper el llamado cuello de botella. Y vamos a ver entonces un ejemplo acá de llamado cuello de botella, pero ya en procesos. Primero, un segundito, vamos a poner aquí. ¿Cómo identificamos? Bueno, primero el cuello de botella es el proceso más lento dentro del sistema de producción. O sea, simplemente una definición muy general. Vemos cuáles son los procesos que tenemos en la empresa y cuáles dependen uno del otro y cómo afectaría o cómo afecta de forma significativa ese resultado. Entonces, tenemos, por ejemplo, en una empresa, supongamos que ellos lo que hacen es que envasan guandules en una lata. La primera persona puede sellar la lata, puede sellar 6 latas por hora. Eso es lo que dice más o menos la teoría. Entonces, él puede sellar 6 latas por hora. La primera persona. La segunda persona puede colocarle la etiqueta a 5 cajas por hora. Perdón, a 5 latas por hora. Tenemos ahí esa actividad. Pero la tercera persona que trabaja precisamente como inspector de calidad, está confirmando que el peso de esa lata sea el correcto. Entonces tiene una balanza y lo que hace es esto, está confirmando que el peso corresponda a lo que debe ser, pero solamente puede confirmar 2 unidades por hora. ¿Ven? Entonces, el próximo proceso es que le pone, supongamos que la fecha de vencimiento a la lata de guandules. Él tiene la capacidad de colocar 6 sellos de fecha de vencimiento a esas latas. Pero, ¿qué pasa? Tiene esa capacidad, pero solo está recibiendo, ¿cuánto? 2. Solo está recibiendo 2
por hora. Pues usted ve que está botezando, esperando trabajo porque no está siendo suficientemente rápido el proceso anterior. Entonces, viene la pregunta. Vemos ya que el cuello de botella es de esta persona que solo puede hacer 2 por hora y afecta entonces las operaciones, tanto anteriores como posteriores. Por ejemplo, la parte anterior vemos que tiene una acumulación grandísima, producto terminado, con procesos, perdón, que no pueden llevarla a cabo porque no tiene la capacidad, la rapidez, tanto como es. Entonces viene la preguntita. Ya identificado cuál es el cuello de botella, ¿qué usted haría? Si usted fuera, por ejemplo, el administrador de esa empresa, ¿qué usted haría para poder, en este caso, romper ese cuello de botella y sea más ágil y puedan entonces tener una mayor producción en la empresa? A ver, alguien por favor está poniéndole mano a la presentación. Por favor, no le pongan, no le dé la presentación porque después al final nos afecta, ¿verdad? Ok, entonces alguien me dice, ¿qué haría? Alguien está poniéndole la mano a la presentación y me quitó la parte de yo poder hacer el trabajo ahora. ¿Qué problema? ¿O de quién es? A ver, bueno. La persona que hizo entró y me quitó la presentación. Por favor, no le ponga las manos a las presentaciones porque pasa eso. La pregunta nuevamente, a lo que voy recuperando la información. ¿Qué haría usted para poder en ese sistema quitar ese cuello de botella del sistema que tenemos ahí? ¿Quién me da una idea? ¿Quién levanta la mano, por favor? Tenemos por aquí, un segundito, un segundo, déjeme abrir la presentación nuevamente. Me das un momentito, por favor. Bien, Elizabeth. A ver, Elizabeth, ¿qué te haría? Yo vi en la presentación que el empleado tenía una balanza, vamos a decir, antigua. Ahí yo pondría algún tipo de balanza digital que agilizar el trabajo. Sí, muy buena opción. O sea, con eso, si una balanza digital, en vez de la persona con una comparación entre un peso y otro, entonces con eso resolver el problema. Muy bien, una solución muy inteligente, muy buena. A ver, ¿alguien más tendría otra solución diferente? A ver, por aquí, Victenia, dígame. Aparte también de la balanza digital, podemos ponerle una ayuda extra como un soporte para que pueda avanzar más rápido en el trabajo. Pero cuando dice, ¿qué tipo de ayuda extra? Como un soporte. Uno va pasando, uno lo va pesando, otro se la va pasando. Pero, o sea, otra persona adicional, ¿tú quieres decir? Sí. Ah, bueno, te voy a responder esa parte. Lo último que haría una empresa es colocar más personas en una posición. Ese es el último de lo último de lo último, porque simplemente subiría mucho los costos productivos. O sea, mientras más personas tú agregas, más costos se está agregando a la parte. Entonces te costaría más producir. Y el asunto no está en que me cueste más, en tomar decisiones más inteligentes. De poder, por ejemplo, como dice la compañera ahorita, colocar una balanza que sea más precisa y que dé menos trabajo. Incluso, si usted tiene una balanza que sea efectiva y buena, usted pudiera inclusive quitar la función de pesarlo, porque simplemente la persona que hace cuando están llenando, se va viendo el peso de las latas. No hay que esperar revisar si está bien ese tamaño, porque ya está revisado con anterioridad. De modo que es muy importante esto. Ok, vamos a ver por aquí entonces. Esto, un momentito, que aquí está. Déjenme poner acá. Ok, entonces tenemos por aquí lo que es la parte de identificación del cuello de botella. Como vimos acá, tenemos entonces
Dice la compañera, agarrar este asunto, que es una balanza manual, hacerse o buscar una balanza digital. Yo lo que decía era que, por ejemplo, el segundo empleado, si lo pone, cuando termina, lo pone en una balanza, ya no tiene que esperar o tener un cuello de botella en la próxima parte, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que se busca en esta parte. Entonces, vencer los cuellos de botella. Ahora bien, vamos a ver ahora en sus empresas. ¿Qué me da un ejemplo real, si es posible, de un cuello de botella en su empresa? ¿Y cómo usted también lo solucionaría? ¿Quién da un ejemplo, por favor? En su empresa, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará? A ver, Elizabeth, dígame. Mi gestión de trabajo. Hay una situación parecida a la de la imagen, pero al mismo tiempo es invertida. La mayoría de los procesos anteriores son manual y el cuello de botella es donde el proceso es digital, porque se toma más tiempo la máquina de hacer el trabajo que podría hacer una persona. Entonces lo que hacen es ponerle un soporte, como dijo Vitenia, a esa persona. O sea, incluyen otra persona para que lo ayude a hacer el trabajo. Entonces, en ese caso, usted, visto lo siguiente, le voy a explicar por qué. Yo le decía ahorita que la peor de las opciones es colocar a la persona un soporte. Sencillamente. Primero, cuando usted contrata a una persona nueva en la empresa, tienen dos cosas. Número uno, usted le paga un sueldo a esa persona. Pero si usted le paga, por ejemplo, 20,000 pesos mensuales, realmente la empresa gasta casi 40, o sea, prácticamente el doble de lo que le cuesta al empleado. O sea, el sueldo son 20,000 pesos, pero hay que agregarle el bono pascual, que es un sueldo completo, ya son 13 sueldos. También agregar el porcentaje de la bonificación que esa persona va acumulando. Después, el porcentaje de su liquidación como empleado también tiene que tomar en consideración. Si hay subsidio para la comida, también subsidio para la comida. Subsidio para transporte también. O sea, todo ese tipo de cosas se van agregando y al final, ustedes verán la cantidad de dinero que se está ejecutando por entrar una persona nueva. También después, aparte de eso, hace falta capacitarlo, que también es parte del dinero que se paga. Ustedes pagan, por ejemplo, por cada peso, por cada 1,000 pesos que ustedes cobran, tienen que pagar 1 peso de Infotep y también empieza a pagar lo mismo, o sea, aparte de. Como ustedes ven, entonces tenemos que los cuellos de botella se van a ver muy definitivamente, muy comúnmente en las empresas y algunas veces la determinación que hacemos es meter a personas, pero hay que ver qué se puede hacer. Entonces, en ese caso, ya ustedes vieron el caso, aparte de poner a una persona en esa posición para ayudar, ¿qué más se puede hacer? ¿Quién da una idea de qué se puede hacer para poder tener eso? Por favor, nuevamente, otra persona tomó otra vez el control de la presentación. No le ponga la mano en la presentación. Coño. Otra vez quitó la presentación. Por favor, no le ponga la mano en la presentación porque simplemente va a pasar lo mismo. Y va a tener que abrir otra vez la presentación y a perder otra vez 10 minutos más. Y aquí arriba, si te fijas, perdón, si te fijas, ahí arriba. Un momento, déjeme recuperar la presentación.
Bien, entonces, de nuevo, por favor, nuevamente, no le pongan la mano a la presentación porque cada vez que pasa eso, perdemos unos minutos preciosos del trabajo. La pregunta nuevamente, aparte de colocar una persona en la posición que mencionó Elizabeth, ¿qué más se puede hacer ahí para poder mejorar ese sistema? A ver, ¿quién me da una opinión? Vamos a ponerle, piensa que algunos canales por la vía que puedo. River. Aquí ya no tenemos. Profesor, yo diría que cargar un poco más a los trabajadores anteriores, a los que están poniendo etiquetas y sellando las latas. Cosa de que el último tenga menos trabajo que hacer. Perdón, no entendí. Nuevamente, Ryder, otra vez. Repite, por favor. O sea, podríamos, por ejemplo, las dos asignaciones primeras, que son sellar la lata y etiquetarla, ponérsela a un solo, ya que, por ejemplo, uno hace 6 por hora y otros 5. Podríamos ponérselo a un solo de ellos, a 2 operaciones, y el otro ayudaría al tercero. En ese caso, entonces, también tú estarías afectando aún más el proceso, que saldrían menos cantidades. Tú estás entonces repartiendo el trabajo y va a salir menos cantidad al final. Y como quiera va a ser el último proceso, va a ser como quiera no más de 2 o 3. Quizás asume una, que vas a estar afectando el proceso. A ver qué dice, y también yo pedí ejemplo, fue de su trabajo, no de aquí. En su trabajo, Elizabeth mencionó algo y le pedí que me dijera de lo que hace Elizabeth. Ella mencionó claramente un problema de cuello de botella, pero quiero que de ese proceso de su empresa digan cómo se puede mejorar ese proceso. A ver qué nos dice Arlene. Es decir, miércoles Buenos días, maestro. Bueno, tomando en cuenta cómo se realiza el trabajo allá en la empresa, hay un documento que hace ingeniería que se llama Standard Work, el cual tiene un WI por estaciones, que es la cantidad de unidad producida que se puede tener en distintas estaciones. O sea, independientemente de la capacidad que tenga cada empleado para hacer su tarea o la agilidad que tenga, hay una producción general, o sea, hay una cantidad general a nivel de línea que ellos deben de hacer ya, que deben de tener empacado ya por hora. Entonces, independientemente de que yo pueda hacer 10 breakers, por ejemplo, si mi WI me dice que yo debo de tener simplemente 5, yo tengo que tener los 5, porque si le mando 10 al compañero de abajo que tiene la capacidad de hacer 5, va a tener, se le va a hacer un cúmulo grande. Entonces, lo correcto sería cumplir con el estándar. Si por estación tienen que haber 5 breakers, aunque yo pueda hacer más de 5, cumplir simplemente con la documentación. Esa sería mi opinión. Bien, a ver qué nos dice Elizabeth. Correcto con lo que dice Arlene. Como las demás estaciones anterior a la que es digital son manual, la persona decide o no decide si quiere trabajar con más agilidad o con menos agilidad. Entonces, al depender ese operario de una máquina digital, se retrasa su trabajo porque a las demás el manual, ellos deciden trabajar con más agilidad. A veces no es el mismo problema de que si la máquina es más lenta, sino que está sobresaturada, vamos a decir, porque las unidades se van acumulando. Bien, entonces, bueno, no estamos de acuerdo con eso, con ninguna de las dos, definitivamente. O sea, mi punto de vista no es ni parecido a esto. Yo no puedo, y se lo digo sinceramente, aunque esté escrito
que mi cantidad de producción debe ser de 5, pero yo puedo producir hasta 20. Entonces ustedes dicen limitarse solamente a lo que me dice esa parte. Pero aunque sea así. ¿Por qué? Porque el próximo proceso es más lento. Entonces va a ser acumulación. Eso simplemente se llama balanceo de líneas. O sea, en el sistema de ustedes hay un problema que se llama balanceo de líneas. Alguien debe resolver eso. Es un asunto ya de ingeniería que se hace un estudio de tiempo y movimiento y vemos entonces la duración de cada proceso. Al yo tener una capacidad de poder producir 10 y solo me dicen haz 5, hay una holgura que puede afectar más para adelante al cliente y también afecta definitivamente las operaciones de la empresa. O sea, yo nunca debo más bien trabajar con un proceso que yo pueda hacer más y estoy haciendo menos. Entonces ya es un problema que debe resolverlo, en este caso, el departamento de ingeniería de su empresa, buscar la forma de que todo el mundo trabaje al mismo ritmo más o menos. Si hay alguien que trabaja más lento, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a que trabaje más rápido. Si hay, pusimos un ejemplo ahorita, la compañera dijo, no, mira, yo pondría ahí una balanza que sea una balanza pues digital y ayudo de forma definitiva a que se haga más rápido. ¿Qué hay que hacer en su empresa? No sé, realmente no sé, pero sí sé que hay medios por los cuales los ingenieros, en mi caso yo soy ingeniero industrial, se supone que debemos tener la capacidad de resolver ese problema. O sea, no es bajando la cantidad de producción, nunca. O sea, en nuestro chip no debe estar nunca la palabra bajar el ritmo para poder ayudar a otros. Nunca. Debe buscar la forma de cómo acelerar ese ritmo de esa máquina, de esa persona, de ese procedimiento. Hay que buscar la forma, ya sea de una forma o de otra, pero hay que hacerlo. Ya eso, pues, se lo dejo de tarea a su departamento de ingeniería, porque no creo que estén haciendo lo que sea lo propio. Simplemente ustedes le pueden mencionar a ellos que hagan un nuevo balanceo de líneas para que se den cuenta que hay un problema real. Bien, entonces vamos a ver, visto eso así, vamos a ver acá la parte de cómo se mide la capacidad. Precisamente hablamos de balanceo de líneas y para poder balancear la línea tenemos que comenzar midiendo la capacidad. ¿Qué capacidad tengo en mi empresa? ¿Qué capacidad tengo en mis operaciones para poder entonces satisfacer lo que es una orden de un cliente? La primera parte, vamos a hablar con la capacidad proyectada o diseñada. Es la máxima producción teórica que se puede obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales. O sea, cuando usted compra una máquina en el mercado, le dice, mira, la capacidad de esta máquina es hacer 20,000 por hora. Eso es lo que dice la máquina, la etiqueta, manuales y todo. Pero eso no quiere decir que en la realidad va a ser así, porque usted va a tener, por ejemplo, una materia prima que puede fallar, un personal que puede fallar, un medio ambiente que puede fallar, un método de trabajo. Entonces tiene que pensar en que lo que dice la máquina tanto y entonces por otro lado tenemos entonces una parte de la máquina, otra parte es el personal que va a trabajar. Entonces la capacidad proyectada es lo que dice la máquina que va a hacer. Ahora, después viene la parte que se llama la capacidad efectiva o real. Con esa que nosotros medimos lo que se llama precisamente el balanceo de líneas. ¿Por qué? Es la capacidad que espera alcanzar una organización dadas sus limitaciones operativas. O sea, la cantidad de personas que hay trabajando, el modelo que tenemos para poder llevar la materia prima hasta donde está la máquina o la gente que va a hacer el proceso y demás asuntos. Entonces, luego viene dos cositas importantes, que es la medida de rendimiento. ¿Cómo yo mido esa capacidad? Primero está la utilización, es el porcentaje efectivamente alcanzado por la capacidad de diseño, y la eficiencia, que es el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada realmente. Entonces tengo dos cosas. ¿Qué yo mido?
la utilización. Efectivamente estoy alcanzando una capacidad basado en lo que se diseñó, en la máquina que se diseñó y también el proceso. Y después viene la eficiencia. Ah, no, pero espérate, tengo que ver entonces cuán eficiente soy yo. Yo puedo tener la facilidad de la mejor máquina, pero si no tengo eficiencia en el proceso, definitivamente no voy a poder realizar ningún trabajo. Vamos entonces a hacer un ejemplito por acá. Dice, las fórmulas para medir la capacidad. Utilización, producción real entre capacidad proyectada. La eficiencia, producción real entre la capacidad efectiva. Ahí tenemos esas dos diferentes variables. Ejemplo, la empresa Emparedados Azuanos ganó una licitación para suplir emparedados de jamón y queso a 5 escuelas públicas de Asua durante 2021-2022. A modo de prueba, durante el mes de abril de 2021 prepararon 135,000 unidades semanales promedio, dado que su capacidad efectiva es de 180,000 unidades semanales. Tenemos muchos números, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vemos que hicimos una prueba de 135,000 unidades para saber si tengo una capacidad instalada a esa realidad. Luego dice, mi capacidad efectiva son 180,000 unidades semanales. O sea, lo que yo pudiera hacer con lo que tengo, con mis materiales, con las personas, con las máquinas que voy a utilizar. Visto eso, entonces, hablamos de que los requerimientos del Ministerio de Educación son 31,200 unidades diarias, por lo que debe producir 1,300 emparedados de jamón y queso por hora, en 3 turnos de 8 horas de lunes a viernes. O sea, que es una gran cantidad que tiene que producir. El cálculo de la capacidad proyectada, el porcentaje de utilización y de eficiencia son los siguientes. Capacidad proyectada, 5 días por 3 turnos por 8 horas. Eso me da entonces 120. 5 días por 3 turnos por 8 horas. Un momento, por favor. Vamos a ver, perdón. Dice capacidad proyectada, 120. 1,300, que son precisamente los emparedados por hora que debo producir, porque eso es lo que me están pidiendo el Ministerio de Educación. Entonces, en este caso, la utilización, mi producción real, que son 135,000. ¿De dónde saco ese número? Me voy a la parte de atrás y veo acá que tengo 135,000 unidades semanales que se hizo en una prueba piloto. Y lo divido entre 156,000, que son la capacidad proyectada. Como ustedes ven, esto lo multiplico por 100 para que me dé un porcentaje de utilización de mis máquinas o mi proceso. La eficiencia es la producción real, que son 135,000, entre lo que son 180,000, que es precisamente, si nos vamos atrás, 180,000 son las unidades semanales de mi capacidad efectiva. Sí, no, tiene razón. Eso me da entonces, multiplicado por 100, 75%. Bien, entonces eso es lo que es la fórmula de medir la capacidad efectiva y también la capacidad proyectada. Entonces, ustedes van a tener una actividad precisamente con relación a lo que es la capacidad proyectada, utilización y la eficiencia. Déjame ver, creo que yo lo monté ya. Déjenme revisar en el Infotec virtual. Voy a revisar ahora, porque si no, voy a tener que hacerlo de una vez. Me da un momentito. Un momento. Estoy buscando un Infotec virtual a ver si ya yo puse esa actividad, porque si no lo he puesto, se la tengo que poner. No se le he puesto. Mira qué vamos a hacer. Me van a dar un momentico
deme unos 15 minutos para ponerlo en el Infotep virtual. Entonces, terminamos la reunión por hoy acá y le pongo esa actividad en el Infotep virtual y así entonces ustedes la pueden hacer ya en el día de hoy la tarde y hasta mañana también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces nada, si no hay ninguna pregunta, pues terminamos hasta hoy aquí y le pongo la actividad, se la pongo y le envío por WhatsApp la confirmación que se lo puse, ¿de acuerdo? Entonces, buena suerte, que la pasen bien y nos vemos entonces el próximo jueves.